Gracias a Dios estamos a mitad de semana. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto su misericordia y pues nuestra gratitud a Dios por sus bondades. Pero también a usted, hermano y hermana en Cristo, gracias por permanecer con nosotros, por estar atento a las lecturas bíblicas, compartirlas con sus contactos, con sus amistades, y que de esta manera la lectura pueda llegar a más personas. Gracias por sus oraciones, y también pues le invitamos para que nos comparta sus testimonios, nos comparta lo que el Señor está haciendo a través de esta lectura cada día en su vida. Así pues, el día de hoy vamos a continuar, mejor dicho, con el capítulo 4 de Mateo, del capítulo 4, versículo 12 al 17. Nos habla de cuando Jesús comienza su ministerio. Qué maravilloso es esto, recordar cómo el Señor durante todo este tiempo fue preparado. Ya vimos cuando Él pasó por la tentación y ahora comienza su ministerio. Y quiero leerle entonces estos versículos, Mateo 4, del 12 al 17, ya sea que lea con nosotros, nos escuche o nos vea, recibamos la palabra de Dios. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Veamos aquí, queridos hermanos, estas consideraciones. Transcurrió aproximadamente, se cree, un año entre la tentación de Jesús en el desierto y su regreso a Galilea. Los acontecimientos que sucedieron en ese año se encuentran escritos en los primeros 4 capítulos del Evangelio de Juan. En Judea, durante esos meses, Jesús experimentó considerable oposición y hostilidad, y Juan el Bautista fue puesto en prisión. Leeremos más acerca de las circunstancias en el capítulo 14 cuando lleguemos ahí. Dice que Jesús entonces se retiró de Judea y fue a Galilea, no solo por oposición, sino principalmente porque el profeta Isaías predijo su ministerio en Galilea. Nazaret de Galilea, recordemos que fue el hogar de la niñez de Jesús, pero ahora decidió hacer de la ciudad de Capernaum su hogar y la sede de su obra. Esta ciudad de Capernaum estaba localizada centralmente a la orilla del mar de Galilea. Se encuentra localizada ahí, y en el camino entre Damasco y el mar Mediterráneo, en el territorio que se les había asignado a las tribus de Zabulón y de Neftalí, cuando los israelitas ocuparon la tierra, dirigidos por Josué. Algunos de los parientes y discípulos de Jesús también vivían allí. Galilea estaba poblada por muchos gentiles, además de los judíos que vivían allí. No todos los cananitas habían sido expulsados cuando Israel ocupó la tierra. Además, en el siglo VIII a.C., los asirios habían llevado a muchos galileos en cautividad y los reemplazaron con asirios y otros gentiles. Esa mezcla de judíos y gentiles afectó la vida religiosa del pueblo. El Dios de Israel no era desconocido en ese lugar, pero la adoración se había alejado considerablemente de las formas que la ley de Moisés había establecido. El pueblo, como dice, estaba viviendo en tinieblas, como lo había predicho el profeta Isaías. Sabemos que la oscuridad simboliza maldad, ignorancia e incredulidad. La mayor parte del pueblo no conocía el camino de la salvación. Pero Jesús, la luz del mundo, fue a Galilea a proclamar las buenas nuevas de salvación, como hoy debemos hacerlo nosotros. Proclamó la verdad a través de toda esa tierra y atrajo a inmensas muchedumbres de gente que lo siguieron de un lugar a otro para oírlo predicar y verlo hacer milagros.
Recordemos el mensaje que Jesús proclama. Es el mismo de Juan el Bautista: arrepentíos. Y es el mismo mensaje que nosotros predicamos, el mensaje de arrepentimiento mediante Cristo Jesús. Porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista y también el Señor Jesús. Sabemos, hermanos y amigos, que el arrepentimiento implica un cambio radical del corazón y de la mente, y le sigue un cambio correspondiente en el comportamiento. El llamado de Jesús al arrepentimiento es una invitación y a la vez un mandato. La gente no podía responder afirmativamente a esa invitación a menos que el Espíritu Santo impulsara esa respuesta por medio del poder del Evangelio. Y es lo que sigue sucediendo hoy. Nosotros solamente predicamos el Evangelio. ¿Quién es el que pone en el corazón? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Arrepentirse y creer en el Evangelio no es una decisión que alguien pueda tomar por sí mismo. Es cuando el Espíritu Santo obra. Pero nosotros debemos anunciar el Evangelio. Notamos, queridos hermanos, que el entusiasmo inicial de los galileos no duró mucho tiempo. Muchos abandonaron a Jesús cuando entendieron que no quería ser el Mesías que ellos deseaban que fuera. Ellos esperaban un Mesías que los libertara del yugo romano al estilo militar. Finalmente Jesús pronunció este veredicto sobre el pueblo de Capernaum cuando dijo: si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Eso lo vamos a ver en Mateo 11:23. Sodoma era sinónimo de maldad, pero Jesús dijo que Capernaum merecía un destino peor que el que había experimentado Sodoma y Gomorra. Eso lo sabemos en Génesis 19, el juicio contra estas dos ciudades. Las oportunidades que tuvo Capernaum para conocer al Salvador fueron mayores que Sodoma y Gomorra, porque Él estaba corporalmente presente entre ellos y les enseñó en las sinagogas y en las calles de ellos. Eso hizo que su culpa por haber rechazado a Jesús fuera mayor y mucho más terrible. Entonces, ¿qué diría usted acerca de los que creen en una tierra de libertad religiosa como en la que nosotros vivimos? En una tierra, en un país donde se permite predicar el Evangelio, donde estamos predicando a los cuatro vientos y donde hoy hay palabra de Dios por todas partes. ¿Qué pensaría usted? ¿Cuál sería el juicio para esta generación que hoy por hoy puede recibir el mensaje, puede escucharlo por radio, por televisión, por internet, en multitud de iglesias abiertas, templos abiertos como en la nación donde usted y yo vivimos o en el país donde usted vive o vivimos? Que hay libertad de escuchar, de hablar, y que muchos se resisten y rechazan este camino. ¿Qué les podrá esperar, queridos hermanos? Pero más aún, ¿qué le podrá esperar a aquellos que domingo a domingo, semana a semana, las bancas están llenas o semillenas, pero la palabra se predica, pero no se vive? Donde hay instrucción, donde hay palabra, donde hay temas, donde hay predicaciones del Evangelio, donde hay estudios bíblicos, discipulados, pero todo eso se ignora, todo eso no se obedece. ¿Qué le podrá esperar a esa generación? Queridos hermanos, por eso debemos poner atención y que lo que Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Debemos oír la palabra de Dios y obedecerla y hacerla. Hay que seguir predicando la palabra, hay que seguir sembrando, pero también nosotros hay que obedecerla. Porque si Sodoma y Gomorra, que no tuvo la oportunidad, como tiene este tiempo, de escuchar el Evangelio por muchos medios, y vino un juicio tremendo sobre Sodoma y Gomorra, ¿cuál no será? ¿Cuál no será el juicio que viene sobre esta tierra? Que por más de 2000 años se ha estado predicando el Evangelio y que hoy, en pleno siglo XXI, el Evangelio se está predicando por todos los medios hasta lo último de la tierra, y muchos aún han decidido rechazar este mensaje, y muchos aún han decidido desobedecer lo que dice esta palabra. Oremos al Señor y pidamos al Señor
que nuestros corazones sean quebrantados por su Espíritu Santo. Pero también oremos por las necesidades. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a un arrepentimiento profundo, a un cambio, a una transformación que solo tu Espíritu Santo puede hacer cuando el corazón se dispone, cuando dejamos que esa semilla caiga en nuestra tierra y que dé su fruto. Señor, gracias porque nos haces ver la necesidad de predicar tu palabra, pero también de poner con más atención a lo que tú nos estás diciendo. Te pedimos también por las necesidades y por los que están enfermos, los que se sienten solos, abatidos. Señor Jesucristo, levántalos ahí donde se encuentran, que no se sientan solos, porque tu Espíritu Santo está ahí, Señor. Gracias porque creemos en tu poder, en tu misericordia y en tu perfecta voluntad también, que es perfecta. Gracias, Padre, por esta lectura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana en Cristo y amigo. Y aquí le esperamos mañana, porque mañana vamos a comenzar con el llamamiento de los primeros discípulos. No se lo pierda. Aquí le esperamos con el favor de Dios. Por lo pronto, que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted.